Bienvenidos de nuevo a su canal de noticias de farándula turca favorito, donde no se nos escapa ni un solo detalle jugoso. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy porque... tenemos un bombazo de aquellos. Agárrense fuerte porque la noticia que les traigo hoy los va a dejar con la boca abierta. ¿Recuerdan a Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo suspirar con Sen Kalkam? Pues parece que la relación entre ellos no ha terminado precisamente en términos amistosos. Y no estoy hablando de un simple dejamos de ser amigos. No. Estamos hablando de una explosiva pelea que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Hoy vamos a desentrañar todos los detalles, los rumores, las fuentes y las posibles razones detrás de esta supuesta confrontación. Vamos a analizar cada movimiento, cada declaración, cada indirecta que han dejado caer en las redes sociales y en entrevistas. Prepárense para un viaje de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucho chisme. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y les encanta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo y serán los primeros en enterarse de todas las novedades. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Los adoro. Bueno, ahora sí vamos al grano. Hande y Kerem. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Eda y Serkan. Una pareja que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Su química era innegable, sus miradas lo decían todo y sus fans, nosotros, estábamos completamente enamorados de su relación. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en la televisión. Después de un romance que parecía de cuento de hadas, la noticia de su ruptura nos golpeó como un balde de agua fría. Al principio todo parecía indicar que se trataba de una separación amistosa, una simple decisión de seguir caminos separados. Pero con el tiempo comenzaron a surgir rumores, indirectas y hasta declaraciones ambiguas que sugerían que las cosas no habían terminado tan bien como querían hacernos creer. Y ahora, llegamos al punto álgido de la historia, la explosiva pelea. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Qué detonó este conflicto? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante porque, como es costumbre en estos casos, la información es un tanto confusa y contradictoria. Sin embargo, a través de mis fuentes, he logrado armar un rompecabezas que nos da una idea bastante clara de lo que pudo haber sucedido. Una de las teorías más fuertes que circulan es que la pelea se originó a raíz de diferencias irreconciliables en cuanto a sus carreras profesionales. Hande aparentemente estaba muy enfocada en expandir sus horizontes y explorar nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Por otro lado, Kerem parecía estar más interesado en consolidar su posición en la industria turca y trabajar en proyectos más locales. Estas diferencias de ambiciones, según esta teoría, habrían generado tensiones y discusiones constantes que finalmente desembocaron en una fuerte confrontación. Pero profundicemos un poco más en esta teoría. Mis fuentes me cuentan que Hande, tras el éxito masivo de Sen Kalkam, comenzó a recibir ofertas muy jugosas de productoras internacionales. Se hablaba incluso de proyectos en Hollywood y colaboraciones con grandes nombres de la industria. Esto evidentemente requería que Hande pasara largas temporadas fuera de Turquía, asistiendo a castings, reuniones y grabando en diferentes locaciones. Kerem, por su parte, siempre ha manifestado su fuerte arraigo a Turquía y su deseo de impulsar el cine y la televisión local. Si bien apoyaba la ambición de Hande, la idea de una relación a distancia y la posibilidad de que sus caminos profesionales se separaran definitivamente le generaba mucha angustia. Imagínense las noches en vela, las llamadas a deshora, la dificultad de coordinar agendas. Un verdadero caos. Otra teoría que ha cobrado fuerza en los últimos días es la relacionada con los celos y las inseguridades. Se dice que ambos, Hande y Kerem, tenían ciertos problemas de confianza y que sus agendas apretadas y sus constantes viajes por trabajo no ayudaban a mantener la relación estable. Los rumores sobre posibles romances con otros actores y actrices, tanto por parte de Hande como de Kerem, habrían alimentado los celos y las sospechas, creando un ambiente de tensión constante. Y aquí es donde la cosa se pone aún más picante. Los sets de grabación, como todos sabemos, son un hervidero de rumores y coqueteos. Constantemente surgen noticias sobre actores y actrices que se enamoran en el trabajo.
En el caso de Ande se le vinculó sentimentalmente con un CEO protagonista de una serie en la que estaba trabajando fuera de Turquía. Aunque nunca hubo confirmación oficial de este romance, la prensa del corazón turca se encargó de avivar el fuego, publicando fotos y noticias ambiguas que generaron mucha incertidumbre en Kerem. Por otro lado, a Kerem también se le relacionó con una famosa modelo turca, con quien se le vio cenando en un exclusivo restaurante de Estambul. Si bien él negó categóricamente cualquier tipo de relación sentimental con ella, los celos de Ande, según mis fuentes, eran más que evidentes. Una verdadera telenovela. Pero la teoría que más me llama la atención, y que considero la más probable, es la que involucra a terceras personas. Se dice que ciertas amistades y personas cercanas a la pareja habrían influido negativamente en su relación, sembrando dudas y generando conflictos innecesarios. En el mundo del espectáculo es muy común que las relaciones se vean afectadas por la opinión de los demás y, lamentablemente, Ande y Kerem no fueron la excepción. El círculo cercano de una celebridad, como todos sabemos, es un campo minado. Asistentes, managers, publicistas, amigos. Todos tienen una opinión sobre la relación y muchas veces, esas opiniones no son precisamente imparciales. Se rumorea que algunos miembros del equipo de Ande consideraban que Kerem no estaba a su altura y que la frenaba en su ascenso meteórico hacia el estrellato internacional. Por otro lado, algunos amigos de Kerem creían que Ande era demasiado ambiciosa y que no valoraba lo suficiente el esfuerzo que él hacía para mantener la relación a flote. Estos comentarios, que llegaban a oídos de Ande y Kerem de manera indirecta, fueron minando poco a poco su confianza y generando un clima de desconfianza y resentimiento. Un verdadero complot. Independientemente de la verdadera razón detrás de esta explosiva pelea, lo cierto es que la relación entre Ande y Kerem parece estar irremediablemente rota. Las declaraciones que han hecho ambos en entrevistas recientes son bastante reveladoras. Si bien ninguno ha hablado abiertamente sobre la pelea, sus palabras dejan entrever un cierto resentimiento y una falta de disposición a reconciliarse. Por ejemplo, en una reciente entrevista, Ande declaró que necesita enfocarse en su crecimiento personal y profesional, y que no está dispuesta a sacrificar sus sueños por nadie. Esta declaración, aunque vaga, puede interpretarse como una indirecta a Kerem, insinuando que él habría intentado limitar su carrera o influir en sus decisiones. Pero lo que realmente llamó la atención de los fans fue su lenguaje corporal durante la entrevista. Ande parecía tensa e incómoda al hablar de su pasado con Kerem, evitando mencionar su nombre directamente y utilizando expresiones evasivas. Una clara señal de que las cosas no terminaron bien. Por su parte, Kerem ha sido un poco más reservado en sus declaraciones, pero ha dejado claro que valora mucho la honestidad y la lealtad en una relación, y que no tolera la falta de respeto. Estas palabras, aunque no mencionan directamente a Ande, sugieren que él se sintió traicionado o decepcionado por su comportamiento. En una entrevista con una revista turca, Kerem dijo: "La confianza es la base de cualquier relación. Si esa confianza se rompe es muy difícil, por no decir imposible, volver a reconstruirla". Una indirecta clarísima a Ande. Pero la verdadera bomba explotó en las redes sociales. Después de semanas de silencio, Ande y Kerem intercambiaron una serie de mensajes en sus cuentas de Instagram que fueron interpretados por muchos como una clara señal de que la pelea era real y que las cosas estaban muy mal entre ellos. Ande publicó una foto en la que aparecía sola, mirando al horizonte con un texto que decía: "A veces es necesario alejarse para encontrar la paz". Kerem, por su parte, respondió con una foto suya en un gimnasio, acompañada del mensaje: "El tiempo cura todas las heridas". Pero lo que realmente encendió las redes sociales fue un comentario que Kerem dejó en una foto de Ande, donde ella aparecía con otro actor. El comentario decía simplemente: "Interesting choice", acompañado de un emoji de una cara pensativa. La guerra estaba declarada. Estos mensajes, aunque sutiles, fueron suficientes para encender las alarmas entre sus fans y confirmar las sospechas de que la relación entre Ande y Kerem había terminado de la peor manera posible. Los hashtags #Ande Kerem y #Kerem Ande se convirtieron en tendencia mundial, con miles de fans expresando su tristeza, su apoyo y, por supuesto, su frustración por la ruptura de la pareja. Un verdadero drama en las redes sociales. Ahora, ¿qué podemos esperar de Ande y Kerem en el futuro? Pues bien, ambos son jóvenes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Estoy segura de que superarán este difícil momento y seguirán cosechando éxitos en sus carreras.
Hande, por su parte, está trabajando en varios proyectos nuevos, incluyendo una serie de televisión y una película. Su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía y estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con sus interpretaciones. Se rumorea que está negociando un contrato con una importante productora de Hollywood y que pronto la veremos protagonizando una película en inglés. Una verdadera estrella internacional. Kerem, por otro lado, está enfocado en su carrera como productor y guionista. Tiene varios proyectos en desarrollo y está decidido a demostrar que su talento va más allá de la actuación. Ha fundado su propia productora y está trabajando en una serie de televisión que promete ser un éxito de audiencia. Un verdadero emprendedor. A pesar de la pelea y de la ruptura, espero que Hande y Kerem puedan encontrar la manera de reconciliarse en algún momento. Su relación fue muy especial y estoy segura de que ambos guardan buenos recuerdos de los momentos que compartieron juntos. Sin embargo, solo el tiempo dirá si esto es posible. Tal vez en el futuro, cuando ambos hayan madurado y superado sus diferencias, puedan retomar su amistad y recordar su romance con una sonrisa. Nunca se sabe. Y ahí lo tienen, mis chismosos favoritos. Un resumen detallado de la explosiva pelea entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Ahora quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta pelea? ¿Creen que Hande y Kerem podrán reconciliarse en algún momento? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente sucedió entre ellos? Me encantaría leer sus opiniones. Y no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para no perderse ningún otro vídeo de noticias de farándula turca. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida.